Buenas tardes, a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano, les damos la bienvenida a este viaje que vamos a hacer o a esta visita que vamos a hacer esta tarde a una de las ciudades más controvertidas, más importantes desde el punto de vista religioso, escultórico y artístico de toda la India, una ciudad pequeña, realmente hasta hace pocos años apareció en el mapa, era una aldea en la que había esparcidos una serie de templos eh, que muy poca gente conocía, que no estaban difundidos porque pues, primero no había un acceso fácil. La carretera era una brecha de tierra y hasta más o menos el año 50 de nuestra era se pavimentó y hubo un acceso y empezó a dársele promoción a esta ciudad. La famosa Khajuraho. Entre los primeros profesionales del turismo que invirtieron capital y trabajo y promoción y de hecho que entregó su vida a dar a conocer Khajuraho fue el maestro Shyam Podar. Él era un pequeño agente de viajes que se estableció, primero tenía su oficina en Delhi y descubrió la belleza de estos templos que habían permanecido ocultos, la mayor parte de ellos cubiertos por la maleza, y él empezó a darlos a conocer. Incluso vino a México en los años, creo que fue en el año de 61, 62, y dio una presentación en las oficinas de Pan American con diapositivas muy elementales, y en algunas de ellas aparecían las parejas haciendo el amor, pero más que nada él se enfocó en la belleza arquitectónica de los templos. Sin embargo, yo me acuerdo, yo era todavía pues, casi un adolescente, yo tendría unos 18 años, cuando asistí a esa presentación en la que habría unos 10 agentes de viajes, el resto era personal de la oficina de Pan American, eh, y empezamos a ver las diapositivas y todo se fue en el, ¿qué les puedo decir? Era chunga, era albures, comentarios chuscos, y Xian Podar con su mal español y en un inglés que apenas si se le entendía, trataba de explicar pues que no era pornografía esto, y nadie le hizo caso, todo el mundo lo tomó a chunga, y él no volvió a México, pero él sembró en México la idea de que Khajuraho era un destino importante. De hecho, él invirtió su dinero, que fue incrementando hasta ser una fortuna, a través de su hotel, el Hotel Chandela, que fue el primer hotel en Khajuraho, y al principio era un hotel, que les puedo decir, de 2 estrellas, muy elemental, fue creciendo y gracias a eso hubo forma de visitar esta ciudad extraordinaria. En la actualidad, bueno, aquí localizamos esta Delhi más o menos a
300 kilómetros en línea recta se encuentra Khajuraho. Para llegar a Khajuraho en la actualidad habría que tomar un tren de Delhi hasta Jhansi. Jhansi se encuentra por aquí, y de aquí en carretera un trayecto de más o menos 4 o 5 horas se llega a Khajuraho. O bien en avión. Ya hay vuelos de Nueva Delhi a Khajuraho, no diario. Bueno, ahorita no hay vuelos, ahorita está cerrado todo, ¿no? Pero en tiempo normal ya hay vuelos. Se llegaron a establecer 3 vuelos por semana de Delhi a Khajuraho, entonces ahorraba todo este viaje. Sin embargo, cuando hay tiempo, este viaje es muy interesante. Miren, aquí está Agra, Delhi está más arriba, se llega a Agra, se visita Agra donde está el Taj Mahal, y de aquí se puede hacer en tren el recorrido hasta la ciudad de Gwalior. Gwalior se puede visitar el fuerte en, en una en media mañana. Yo sugiero que se queden todo el día en Gwalior para verlo bien, para ver el fuerte, que es lo más importante, pero también para ver los templos jainistas y el templo de Sas Bajú, que es un templo hindú importante. Y al día siguiente, temprano, por carretera, hacer el viaje, visitar Datia, visitar Jhansi, Urcha, Jhansi de pasada, Urcha, y de aquí por carretera hasta Khajuraho. Es un día pesado. Este es el fuerte de Gwalior. Como pueden ver, es uno de los fuertes más impresionantes de la India y vale la pena verlo en ruta. Es una de las piezas arqueológicas, de las fortificaciones más imponentes y más bellas que hay en el norte de la India, de hecho en toda la India. Es un fuerte eh, lleno de historia porque fue un escenario de la guerra de los cepallos contra, es decir, que eran musulmanes e hindúes, en contra de los ingleses. Fue la primera guerra de independencia en el año de 1857. Fue cuando se rebelaron, fue la rebelión Sepoy, que trataron de liberarse del yugo inglés y bueno, fueron aplastados en Gwalior. Una de las heroínas fue la Maharani de Jhansi, donde todavía se puede ver su estatua, que ella lideró al grupo de rebeldes, salió a caballo y fue una heroína que, bueno, finalmente murió en la guerra, pero levantó a su ejército y luchó encarnizadamente contra los británicos, al grado que el comandante inglés decía que quedaría él por tener un capitán que tuviera el valor y las agallas de esa mujer, además de que era una mujer muy bella. Bueno, aquí tenemos una vista de los mosaicos que decoran el fuerte de Gwalior, porque aunque es un fuerte guerrero, tiene adornos, una cenefa con imágenes de cisnes representando a Brahma. En camino se puede ver el palacio de Datia. Era uno de los palacios adorados y altamente admirados por Octavio Paz. Él lo consideraba una de las obras maestras del arte auténtico de los Rajputs.
Los Rajputs, acuérdense, es la casta guerrera. Aquí tenemos un patio interior en Datia, los pasillos de Datia. Después llegamos a Urcha. Aquí están los cenotafios, que son los sitios de cremación de los gobernantes de Urcha, que eran los bundelas, un pequeño reino que logró mantener su independencia a través del imperio mogol, y fue gracias a la habilidad que tuvieron para negociar su libertad. Lo negociaban, le construyeron un palacio, que es el Palacio de Jahangir. Aquí lo tenemos, el Palacio de Jahangir en honor del emperador mogol Jahangir, y no fue sino hasta Aurangzeb, el último de los emperadores mogoles, ya en el siglo XVII, cuando Urcha fue conquistada por los mogoles y la dinastía de los bundelas pereció para siempre, dejando estas reliquias. Y es en Urcha donde se puede hacer la visita antes de emprender el recorrido final hacia Khajuraho. Aquí estamos ya en Khajuraho. Originalmente eran 80 templos. Muchos fueron destruidos por los musulmanes, empezando con las invasiones de Mohammed de Ghor, después por los Khaljis, en fin, diferentes dinastías, pero entre las primeras dinastías del siglo XII y XIII del sultanato de Delhi, fueron los que arrasaron con la mayor parte de los 80 templos que había. Quedaron 22 en pie. Se cree que los más impactantes, los más grandiosos, eran los que fueron destruidos, porque eran los más llamativos. Y estos, por alguna razón, ya empezaban a estar recubiertos con hierba hasta que quedaron casi sepultados. Y tardaron 2 siglos hasta que un arqueólogo británico empezó a ver la regularidad de esos montículos, la forma tan sui generis de estos montones de hierba que seguramente estaban ocultando algo. Empezó a limpiar la maleza y va descubriendo los templos, los extraordinarios templos de Khajuraho. Y contó 22, no los pudo restaurar todos, esto fue una labor lenta, a la que no se le dio gran importancia. Los británicos hicieron mucha labor para limpiarlos, pero cuando empezaron a encontrar las esculturas eróticas en las paredes de los templos, consideraron que era una obscenidad producto del retraso y la degeneración del pueblo hindú. Sobre todo durante finales del siglo XIX, en la época de oro, entrecomillado, del puritanismo victoriano. Hagan de cuenta que eran centros de pecado, monumentos a la depravación humana. Entonces no se les dio gran valor, no se les restauró para nada. Eran sitios que afortunadamente lo respetaron, porque hubo algunos intelectuales y arqueólogos que reconocían el mérito e incluso llegaron a luchar y hacer esfuerzos
por restaurarlos, por descubrirlos, limpiarlos de toda la maleza. Nunca se les dio un presupuesto hasta mucho tiempo después de la era victoriana, principios ya en los 20 se empezó a hacer una limpia de los templos a medias y no fueron realmente atendidos y tomados en cuenta y apreciados sino hasta los 50. En los años 50, ya en la independencia, fue la India la que empezó a tomar medidas e invertir en la restauración de los templos, a pesar de que todavía prevalecía en la India el tabú a revelar el contenido erótico de estos templos. En la actualidad son uno de los sitios, ¿qué les puedo decir? Imperdonables de no ser visitados en la India. Si se va a la India, hay que ver Khajuraho. Es tan importante en la cultura hindú como el Taj Mahal en la cultura musulmana. El Taj Mahal es impresionante, pero los templos de Khajuraho tienen un contenido y una profundidad y un valor tanto esotérico como estético incalculable. Podemos decir que son los Taj Mahales del arte hindú en el norte de la India. Todavía hay paquetes, y esto lo menciono a los colegas agentes de viajes, que venden el famoso triángulo dorado, que se me hace ¿qué les puedo decir? Realmente una aberración, porque les venden Jaipur, Delhi y Agra para ver el Taj Mahal, así como los puntos máximos y culminantes de la India, y omiten tanto la ciudad de Varanasi como Khajuraho. Si se va a la India, es importantísimo, hasta más importante desde mi punto personal, es más importante ver Khajuraho y ver Varanasi que ver Jaipur. El Taj Mahal es imprescindible. Mucha gente va porque es lo que quieren ver de la India. Y ni hablar. Delhi incluso no es tan importante, a pesar de ser una ciudad tan rica, con esa inmensa historia y con monumentos impresionantes como es la tumba de Humayun o paseos como es el recorrido por los mercados viejos, por el Chandni Chowk, pero no es tan valioso ni tan conmovedor, ni, ¿cómo les puedo decir?, tan aturdidor, tan mágico como los templos de Khajuraho, o tan impactante como la ciudad de Varanasi. Aquí vemos algunos de los conjuntos de los templos. Este es el templo, el más grande de todos, el de Candarilla Mahadeva, que es un conjunto de shikaras, que son estas torres. Después vienen las paredes aquí en medio de estas secciones que son como terrazas del santuario que está abajo de esta estructura, y abajo de la torre hay un pequeño santuario hecho para dar una caminata circular, pero no tiene el valor estético que tiene el exterior del templo. Y aquí están estos conjuntos de esculturas que después veremos en detalle,
Bueno, aquí tenemos el símbolo de eh, Naumuk. Naumuk es el símbolo, ¿qué les puedo decir? Es el padre de Khajuraho. Hay dos versiones, que Naumuk era un rey, que Naumuk era una reina. No se han puesto de acuerdo. Lo más común es que se le atribuya las cualidades de un rey eh, que fue hijo de Himavati, a ver, no quiero confundirlos. Había un sacerdote en Varanasi, un sacerdote muy importante, que tenía una hija bellísima llamada Himavat. Himavat estaba bañándose en un estanque y cuando la luna la vio, no resistió y la poseyó a Himavat, dejándola embarazada, preñada con el futuro rey de los Chandelas. Al principio ella estaba avergonzada y fue con su padre y le contó lo que había sucedido. Entonces la luna explicó que no era para tener vergüenza, no era una deshonra, al contrario, era un honor estar preñada por la luna, el dios lunar, ya que tendrían un hijo que sería un personaje importantísimo. Y la señal iba a ser que siendo un niño, ni siquiera llegaba a la adolescencia, hizo frente él solo a un león que lo atacó. Y el león, a fin de cuentas, huyó y el muchacho que enfrentó al león fue el padre de la dinastía de los Chandelas, que quiere decir dinastía lunar. Chandra quiere decir luna en hindi o en sánscrito. Bueno, aquí tenemos el escudo de los Chandelas. Tenemos una vista del conjunto de templos. Ahorita les voy a mostrar una serie de templos. Si les menciono el templo, este es nuevamente el de Kandarilla Mahadeva, que es el más importante, el más grande, el más rico en esculturas. Aquí tiene un acercamiento del templo de Candarilla. Algunos de los frisos que muestran escenas de guerreros, este es en el templo de Lakshmana. Los frisos del templo de Lakshmana, miren, todos los templos, o casi todos los templos en Khajuraho, de los, digamos, de los 22, vale la pena cuando se viaja en el tiempo que llevamos, pues no se van a ver los 22, no tiene sentido. Yo creo que es mejor concentrarse, perdón, concentrarse en los tres o cuatro templos más importantes y verlos en detalle, ya que son los más ricos en escultura y también en estructura. Las estructuras de los templos son tan importantes como sus esculturas. Otro punto es que de todas las esculturas que cubren a los templos, es una minoría las esculturas eróticas. Hay mucha gente que considera que los templos son templos dedicados al amor. Eso es un mito. Los templos son templos dedicados a Shiva o a Vishnu, básicamente, y la mayoría a Shiva, y no son dedicados al amor. No hay ningún templo que esté dedicado al dios Kama o dios del amor. Las esculturas
muestran escenas de guerra, muestran deidades, muestran escenas eróticas, por supuesto, a las que se le ha dado una diversidad de interpretaciones, a veces verdaderamente risibles. Este es el templo de Lakshmana, donde hay dos efigies de Naumuk, el símbolo de Khajuraho. Al fondo se ve el templo de Chitragupta. Por eso les digo, decirles los nombres es simplemente confundir. Los templos valen no por sus nombres, sino por la belleza de estas estructuras únicas en el mundo, que son piezas importantísimas en el acervo del arte universal. Vean, este es el templo de Lakshmana, los tallados, las esculturas, los dioses. ¿Qué les puedo decir? La belleza está en todas las molduras. La grandeza de los templos está en ese conjunto lleno de vida. Es como un canto a la vida en todas sus manifestaciones. Y no son como los han catalogado los templos del Kama Sutra. Ahí hay una confusión terrible. Aunque el Kama Sutra fue un libro que se escribió, ¿qué les puedo decir? Unos 3 siglos antes de la construcción de los templos, ese texto no tiene nada que ver con los templos. Sí, hay esculturas eróticas muy explícitas, algunas que causan incluso todavía en la actualidad eh, escándalo en la gente pudibunda. Nada más les cuento yo un detalle. La primera vez que llegué yo con un grupo, les estoy hablando del año 60 y tantos, 62, 63, siendo yo un niño casi de 18 años, tuve la fortuna, el privilegio, la suerte, no sé, ahí los dioses me, me indujeron al mundo de los viajes en el cual me quedé varado pues hasta la fecha, porque a través de estas pláticas personalmente yo sigo viajando. Bueno, les decía, en aquella visita, primero hablamos pues de la belleza de los templos. Antes de llegar al templo, en el lobby del hotel, el guía nos platicó sobre los templos e hizo mucho énfasis en la parte de las esculturas eróticas. Porque es lo que más llama la atención. Es el morbo universal que incluso en aquella época ocasionó que muchos fotógrafos y dibujantes y pintores hicieran postales con todas las imágenes eróticas para venderlas al turista morboso, entre los cuales me incluyo, ya que en aquella época yo también les compré postales, pues para llegar con mis amigos y mostrárselas o incluso regalárselas. Pues así es, ¿no? Y casi todo mundo compró. Pero entonces una señora hizo el comentario, ya cuando llegamos a los templos, antes de iniciar la visita, nos dijo que ella quería sugerir, por favor, si aceptaban la idea de no visitar juntos todos los templos, por pudor, y así dijo, y por respeto, vamos a separarnos los hombres de las mujeres.
y hacer la visita en grupos separados. Y todo el mundo lo aceptó, se nos hizo una propuesta pues muy decente, ridículamente puritana. Yo la acepté igual que los señores, únicamente un señor eh, dijo, qué tontería, con otra palabra, dijo, pero qué tontería, como si fuéramos tan inocentes, por Dios, en fin. Y ahí vamos los grupos visitando los templos por separado. Ahora, el templo de Candarilla, Mahadeva, es, que no es este es el de Chitra, no, este es el de Lakshmana. Son plintos, ustedes pueden ver un plinto que es como una plataforma y después el recorrido se hace por, por este espacio y se va viendo alrededor del templo todas las esculturas y las shikaras. Este es el templo de Chitragupta. Vean las shikaras. Ahorita les termino de contar esa anécdota tan absurda. Estas son las shikaras. Vean nada más el armazón, que es una joya de escultura. Están embonadas las piedras como si fueran piezas de un Lego de cantera. No tienen nada de cemento y están tan perfectamente embonadas que ningún terremoto las remueve. Únicamente fue el terremoto musulmán el que las destruyó, porque la verdad eran un himno a la inmoralidad, a pesar de que los musulmanes se regodeaban de ver las esculturas y robaban a las mujeres hindúes porque eran mucho más ardientes que las mujeres que tenían en Afganistán en sus reinos. Parte de los botines de guerra de Mohammed de Gor y de Mohammed de Ghazni era llevarse mujeres indias. Aquí pueden ver estos frisos con elefantes. Todo, todo es como un himno a la vida. Y sí hay esculturas eróticas. Miren, esto nada más es para enseñarles un esquema de cómo es un templo. Este es el Candarilla Mahadeva, este es la torre central o la shikara. Abajo de la shikara se encuentra la capilla o el garbha-griha, que es donde está la deidad. En este caso, Shiva, la shikara, la torre, y aquí tiene un conjunto de shikaras subsidiarias. Es como un racimo. ¿Qué les puedo decir? Como más que racimo, como un ramo de flores. Aquí hay un ramo de torres en torno a la torre central. Aquí se encuentra el antarala, que es el vestíbulo en el interior, el Maha Mandapa, que es el gran salón, que realmente es un pequeño salón abajo de esta estructura. Es un pequeño salón porque no cabe mucha gente. Y aquí está otro salón y este es el pórtico. Esa es más o menos la estructura. Ahora, como pueden ver, este templo entran, hay una saliente, entramos, hay otra saliente y están, vamos, uno cuando está viendo estas esculturas, no se ve a quienes están viendo estas esculturas. Haciendo la ronda por el templo, íbamos los señores, y no es por darnos las de puritanos, ¿no? Pero créanme que los comentarios de los señores
eran muchísimo más tranquilos que los de las señoras. Las señoras hacían cada chiste o cada comentario o cada pregunta. Y los señores básicamente iban callados y de repente tomando fotos, más preocupados en llevarse las fotos, y de repente hacían el comentario, y ya viste a estos, qué bárbaro, pero sin gran aspaviento. En cambio, las señoras eran comentarios muy chuscos. De repente, estando los señores ya en esta parte, pero del otro lado, ¿no? Frente a un grupo que se encuentra en la otra cara, similar a esta, pero donde hay unas de las esculturas más eh, peculiares, más especiales, más eróticas, oímos nada más el comentario, porque sí se oía la plática, estábamos los señores callados, unos tomando fotos, y las señoras, de repente oímos a una preguntar, oye, Irene, ¿ya viste esto? Y no, oye, Elvira, ya viste esto. Ay, sí, qué bonito, qué trabajo. No, pero fíjate bien lo que están haciendo. Y de repente un aspaviento de Elvira, que hace totalmente como asustada. Y después una pregunta, oye, Irene, ¿y tú crees que se pueda hacer eso? Nos dio una risa a los señores, y en ese momento ya salimos del escondite del otro lado, y uno de los señores, muy simpático por cierto, don Eduardo Pérez, que era el dueño de la dulcería Celaya, simpaticísimo el hombre, nada más les dijo, ya las oímos, cochinas, ¿qué están pensando? Y la señora, la esposa de don Lalo Pérez, nada más le decía, ahora sí en la noche nos desquitamos, mi viejo. Y el pobre hombre le decía, no, 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 a mí no me metas en estas danzas, ¿no? Eh, pero imagínense, nada más sucedió una vez. Ya después los grupos se mezclaban y veían todas estas maravillas juntos. Y yo normalmente cuando he llevado grupos, los dejo, les doy la explicación, les muestro algunas de las esculturas que son notables y los dejo que a su paso visiten y vean los detalles del templo. No hay como saborear las cosas a través de la propia visión sin la intervención y la intrusión de los comentarios de un guía. El templo de Chitragupta, este es el templo Jaín de Duladeo. Este también es del grupo Jaín. Hay el grupo jainista en el lado este y el lado oeste, donde están la mayor parte de los templos. Ese también es un templo Adinat del grupo jainista, notable por su torre, por su shikara, que es quizá la más perfecta shikara de todo Khajuraho. Y como está limpia de shikaras adyacentes, se puede apreciar en toda su belleza, a pesar de que no es tan alta como el de Candarilla. Bueno, después de ver los templos, nos vamos a ver el detalle de los conjuntos de esculturas donde aparecen las maitunas, que son los grupos de parejas haciendo el amor, entre otras cosas.
entre deidades, bailarinas, apsaras, shardulas, figuras míticas. Vamos, no es un... es decir, hay que quitarse ese mito de que son los templos del amor. No los hicieron en honor del amor, repito. Son templos adornados con todo lo que es la vitalidad y la alegría de la vida, que para esa época, gracias a una filosofía llamada el tantrismo, no condenaba el sexo como algo pecaminoso ni sucio, al contrario, era parte del juego sagrado de la vida. Era considerado como un ritual sagrado. Por lo mismo, todas estas parejas que se abrazan, mujeres que despliegan esa exuberante sensualidad, pues es parte de ese canto a la vida, canto a la belleza, al milagro de la sexualidad. Pueden aquí haber algunas parejas en posturas a veces un poco complejas, pero es como una, ¿qué les puedo decir? Como una manifestación de la exuberancia y de del maravilloso contenido que puede tener el acto sexual como parte de la vida y como parte de una ofrenda de amor a los dioses. No es como llegaron a comentar algunos eruditos ingleses. Esto no fue tan en la época victoriana, fue una teoría que de repente se sacaron de la manga en los años 50, después de la guerra. Habló un erudito, una gente muy respetada, un estudioso de la arquitectura hindú. Él habló y decía que en ese momento India estaba pasando por una crisis de población. Entonces, habían hecho estas esculturas como para enseñarles y para estimular, para provocar excitación en los visitantes y eh, producir un aumento en la población. Es la explicación más, perdónenme, tonta, más pueril y más ridícula que he oído. Estas figuras como grifos se llaman los shardulas. Aquí están más explícitamente puestos. Aquí vemos las maitunas, que son estas parejas que se abrazan. Hay escenas, por ejemplo, de mujeres que se están viendo en un espejo. Hay esculturas de mujeres que se están quitando una astilla del pie. Hay estas parejas que están casi besándose y se están abrazando en una forma erótica, donde el hombre acaricia a la mujer. Escenas de música, de danza, escenas de besos, el hombre desnudo y la mujer pues ya prácticamente entregada, una mujer viéndose en un espejo.
adornos. De hecho, ahorita que estamos viendo los elefantes, sí quería decirles que hay más elefantes esculpidos en Khajuraho que parejas haciendo el amor o abrazándose. Aquí podemos ver otra pareja. Este es el templo de Baraja, uno de las encarnaciones en forma de jabalí del dios Vishnu. Este está hecho en granito negro, pero a base de el tacto de la gente, ha tomado un brillo como si fuese metálico. Aquí pueden ver esta estatua que está en el museo de una mujer quitándose una astilla del pie, una muchacha viéndose al espejo, y siempre las representaban exuberantes. Todos sus atributos femeninos eran exacerbados, porque tanto en las bailarinas como en las maitunas, que son las parejas, como en las diosas, la exuberancia y parte de la belleza del cuerpo de la mujer eh, era acinturada, con pecho muy prominente, muy provocativo, tanto el pecho como la cadera, y les repito, muy acinturadas, muy, muy femeninas. Esta se supone que es el dios Brahma, abrazando a una muchacha. No es la diosa Saraswati. Esta se supone que es Parvati y el dios Shiva. El dios Ganesh, que es el removedor de los obstáculos. El dios Ganesh es hijo únicamente de Parvati, aunque Shiva y Parvati son parejas, son cónyuges. Ganesh es únicamente hijo de Parvati. Ella lo fabricó, hizo una figura de un niño con su propia piel y el aceite aromático, el aceite oloroso con que limpiaba su piel, quitándoselo, hizo una especie de pasta y con ello fabricó, creó a un niño y le dijo, tú me vas a cuidar, tú vas a cuidar de que nadie entre a la hora en que yo me baño a la orilla del Ganges. Y el niño se lo tomó en serio y un día que llega Shiva, el dios, el gran dios de la destrucción y de la creación, el dios de las transformaciones, el niño se le opone y le dice, no puedes pasar. Para las pulgas del dios Shiva, le disparó un rayo desde su tercer ojo. Hagan de cuenta que fue un rayo láser y le destrozó la cabeza. Y el niño quedó decapitado. En ese momento llega Parvati, furiosa, echándole en cara el crimen que acababa de cometer. En ese momento Shiva, queriendo reparar el daño que había hecho, le dice, ahorita le pongo una cabeza del primero que pase. Y el primero que pasó fue un elefante. Entonces le quitó la cabeza al pobre elefante y se la colocó a Ganesh. Por eso tiene cabeza de elefante. Ese es uno de los mitos del origen de Ganesh. Ahora, Ganesh es
creo que ya se los he comentado en otra ocasión, es Dios el removedor de los obstáculos. Es el Dios que ayuda a emprender cualquier proyecto. Si ustedes, por ejemplo, ahorita que estamos en plena pandemia y necesitamos el vigor, la energía, el entusiasmo para emprender algún proyecto, algún nuevo proyecto de vida, ya sea en la agencia de viajes o en donde ustedes giren, en ese momento se puede invocar a Ganesh para que nos ayude a remover los obstáculos. Es el Dios que nos abre el camino a la prosperidad. Ese es uno de los grandes, y es además un Dios de la sabiduría. En la India es él y Krishna, pero yo creo que más Ganesh es el Dios más popular. ¿Qué les puedo decir? Es tan popular que hasta los musulmanes lo invocan. Los musulmanes, los jainistas, los cristianos. Yo me acuerdo de un sacerdote jesuita que tenía a la entrada de su iglesia un Ganesh, y cuando le hicimos la pregunta de que, oiga, esto no va en contra de... Dice, no, hombre, todas estas son manifestaciones del mismo Dios. Además, me ha traído mucha clientela este elefantito. Bueno, aquí tenemos escenas, lo que dicen explícitamente eróticas, que esto era lo que escandalizaba, sobre todo en la época victoriana, a muchos de los intelectuales y de los visitantes, porque era como muy obvio. O estas parejas que están experimentando posturas muy eróticas, eh, pues, muy originales del acto de amor. Esto es en uno de los frisos en el templo de Chitragupta, en el plinto, es decir, todos los templos, la mayor parte de los templos, están sobre una base, una especie de plataforma de piedra llamada el plinto, y en las paredes del plinto, en las orillas del plinto, hay relieves, muchos con imágenes de guerra, con imágenes de danza, de las artes, con animales desfilando, con escenas como esta, que mucha gente y que fueron altamente criticadas porque pues es un acto de bestialismo, es un hombre eh, haciendo el amor, penetrando a un caballo, y decían esto es verdaderamente escatológico y obsceno, al grado para ellos mismos, porque aquí pintan a una figura tapándose los ojos para no ver esta aberración, la tienen. Y bueno, todo es este juego entre erotismo, ofrenda a los dioses. Hay cierto lado lúdico, de danza, de alegría. No son templos para nada sombríos ni sórdidos. Aquí pueden ver músicos, danzantes. Repito, es como un himno a la belleza, a la creación, un desfile de elefantes.
Este es el interior del templo de Candarilla. Aquí pueden ver imágenes. Por ejemplo, fíjense en esta columna, aquí pueden ver a, a una imagen, a una figura que está como cargando el capitel. Bueno, este es el capitel. Sobre el capitel es como si estuviera cargando el techo. Aquí los tienen. Bueno, estos se llaman los Kichaks y es un personaje que aparece en el Mahabharata, Kichak, que era el, um, era el hermano de uno de los personajes, de uno de los reyes que aparecen en la epopeya del Mahabharata, que quería forzosamente tener una relación con Draupadi, la heroína del Mahabharata, y que finalmente uno de sus esposos, porque Draupadi estaba casada con 5 esposos, 5 hermanos, uno de ellos, Bhima, el más fuerte, el más violento, eh, fue Draupadi, la mujer, y le dijo, oye, ya no aguanto a este, me está asediando y quiere forzosamente y me está amenazando. Y le dice, no te preocupes, cítalo en el palacio tal, y él se disfrazó de mujer, Bhima, se disfrazó de mujer, se metió en la cama, y cuando llegó Kichak y lo empieza a acariciar, resulta que era Bhima. Y entonces empieza la paliza, le pone una golpiza y a fin de cuentas lo mata. Hay una versión del Mahabharata que habla de que es tal la furia que tiene Bhima contra el que quiere violar o mancillar a su mujer, que con su fuerza enorme, porque Bhima era fuerte como 1000 elefantes, dice la leyenda del Mahabharata, toma a Kichak, el hermano del rey, y lo exprime como se exprime a una jerga, y le escurre la sangre, lo despedaza, y sobre el charco de sangre abraza a Draupadi, y ahí en esa furia tienen una relación erótica como para descargar la ira contenida y la indignación. En fin, son escenas de esta epopeya extraordinaria llamada el Mahabharata. Aquí tenemos una figura de Shiva en la postura de la meditación con una ofrenda de flores, una apsara o bailarina celestial. Esta es una apsara quitándose una astilla del pie y mostrando todo el esplendor de su cuerpo. Ganesh. Esta es una imagen que tiene un mensaje. Aquí aparece a un lado de la pareja, están en el amor un chango. El chango simboliza la mente humana que siempre está activa y brincoteando dentro de nuestro cerebro, y que es como un chango inquieto que no nos deja concentrarnos. Y esto quiere decir que hay que hacer a un lado este chango en el momento del amor, porque si entra la mente, se pierde la espontaneidad y se pierde el erotismo libre. Y acá arriba hay un friso con algunas parejas magníficamente talladas. Pero este es el mensaje de esta figura. Esta es una de las encarnaciones de Vishnu. Esta es la diosa Durga.
matando al demonio que era Mahisha en forma de toro. Aquí está una figura de Vishnu. Este es un plano, lo que les decía, hay entradas y salientes del templo y las señoras estaban por decir aquí, los señores estábamos por acá, oyendo todo lo que decían las señoras. Vean estos conjuntos extraordinarios. Cuando uno está ahí frente a esto, no se sabe a dónde mirar. Por eso hay que hacerlo a solas, con toda la calma y con tiempo, sin prisas. Esta es una manifestación del Shiva Lingam, es decir, Shiva en su manifestación fálica sobre el yoni, esta parte que es en forma como una herradura donde contiene a Lingam o Shiva en su forma fálica, y este es el yoni, que es la vagina de la mujer. Miren, este es el grupo Basroli. Este representa, es sumamente interesante, son los tres nadis o los canales de la energía sutil desde el punto de vista esotérica. Este representa el Sushumna, el Pingala y el Ida, que son los tres canales de la energía. El más importante es el Sushumna. Estando el hombre de cabeza y con el entrenamiento de respiración adecuado, se logra invertir el orgasmo, se retiene la eyaculación y hay una serie de orgasmos múltiples, tanto en el hombre como en la mujer. Este requiere de asistencia de dos muchachas que ayudan a estar, a acomodarse a la pareja. Y esto es, digamos, este grupo Basroli y la postura Basroli es una, en este caso sí es una lección de un erotismo esotérico ya muy avanzado, y ese es el objetivo, retener la eyaculación y mantener un orgasmo muy largo para llegar al nivel más alto del placer y la fusión con la deidad, es decir, con Dios. Pues con esto terminamos nuestro recorrido por Khajuraho. Les agradezco la atención. A quienes no conocen, los invito a que contemplen la posibilidad de visitar la India en uno de sus próximos viajes, ahora que se arregle este exilio en el que la pandemia nos ha encerrado. Una vez que estemos libres, consideren India como uno de los destinos más fascinantes y, por supuesto, incluyendo esta ciudad extraordinaria de Khajuraho. Muchas gracias a nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje. Que tengan buena tarde.